Bueno, dentro de las características de lo que es la tecnología legal y forense, sabemos con anteriores teorías que tenemos la división de tanatología forense, también llamada DITANFOR. Y acá están todo lo que concierne a lo que es el DITANFOR. La división de tanatología forense utiliza las mesas de necropsia, así como se ven en estas fotos. La sala de necropsias. En sí que la odontología o la autopsia odontolegal es una técnica odontológica que comprende el examen extra e intraoral en un cadáver con el fin de determinar indicios y o hallazgos relacionados a la causa, mecanismo o data de una muerte, así como la identificación del occiso, contribuyendo al esclarecimiento de los hechos y la búsqueda de la verdad. Por ejemplo, dentro del procedimiento tenemos como un examen general, así como se ve acá, es uno de los exámenes que se hace. Puede ser realizado en un lugar del hallazgo, en el mismo lugar o en la sala de necropsia. Los indicios obtenidos podrán determinar significativamente los procedimientos a seguir en la necropsia odontológica. El segundo es el registro fotográfico o extraoral. Vista de todo el cuerpo, vista frontal de la cara, vista del tercio inferior de la cara, vista lateral derecha, vista lateral izquierda y la vista de los detalles más resaltantes de la relación al rostro. También tenemos un registro fotográfico intraoral, es decir, en oclusión dentaria, vista frontal, vista lateral derecha, vista lateral izquierda, arcada dentaria superior, arcada dentaria inferior. Es casi como lo que nosotros a veces hacemos en nuestras fotos de diagnóstico de ortodoncia, de rehabilitación. El antes y el después es algo muy parecido a lo que es en los pacientes fallecidos, ¿no? Dentro del examen o diagnóstico de imágenes tenemos que tiene un valor documental como prueba objetiva y atemporal al momento de realizar la autopsia. Las imágenes servirán para reconocer anomalías del tipo de malformaciones congénitas, tumores, fracturas y hallazgos como tratamientos dentales, preferentemente con técnicas extraorales, periapicales y o radiografías de cráneos, frontal, lateral, oblicua, derecha e izquierda. Dentro de las técnicas de abordaje, que son técnicas de incisión, tenemos la técnica comisura tragus, que es una incisión bilateral única, inicia en la comisura labial y recorre hasta terminar la porción anterior del pabellón auricular. La técnica en cuña es una doble incisión bilateral a colgajo. Queda conformada una mejilla colgajo de piel en forma de cuña o V abierta hacia atrás como está en la figura. Técnica inframandibular baja. Incisión bilateral que inicia sobre el proceso mastoideo y se extiende por el piel del cuello hasta el nivel del hueso hioides, como está acá en la figura. Técnica inframandibular es la incisión bilateral única que inicia sobre el proceso mastoideo y se extiende siguiendo el trayecto de forma semilunar, alejada por lo menos de 2 centímetros del borde inferior de la mandíbula, como lo ven acá, y hay una diferenciación. Quizás aquí en la primera foto frontal no se diferencien, excepto por la curvatura, y acá sí hay una diferencia satisfactoria. Dentro de la técnica de abordajes bucales, el estado de la cabeza al momento del examen determina qué procedimiento debemos utilizar. La clasificación de Silver y Sobrinon en 2009 hace una diferencia en clases o categorías según la condición del cuerpo al momento del examen. Por ejemplo, tenemos en la clase 1, cuando es fresco, clase subdividido en integral y fragmentado, clase 2, descompuesto o incinerado, puede ser íntegro o fragmentado, y en la clase 3 es el esqueletizado, que puede ser íntegro o fragmentizado. Esta es la tabla número 1 de la clase y Sobiro. También además tenemos la técnica de Kaiser-Nielsen y la técnica de Lunch. El método de Kaiser-Nielsen, ¿de qué trata? Se practica una incisión de cóndilo a cóndilo mandibular,
siguiendo el borde interno de la rama ascendente y la base de la mandíbula, en forma de una herradura a unos 2 o 3 centímetros de la base de ella misma. Se practica una segunda incisión por la superficie externa del cuerpo mandibular, incluyendo el vestíbulo y seccionando la inserción de los maceteros. Se eleva el colgajo cranealmente observando la superficie externa de ambas arcadas. Se seccionan ambas ramas mandibulares mediante una sierra, a lo largo de una línea horizontal, a la altura o ligeramente superior de las caras oclusales de los molares inferiores. También se puede realizar la extracción completa de la mandíbula, desarticulándola, seccionando la inserción de los músculos maceteros, pterigoideos y temporales, así como la cápsula articular de la articulación. Para la extracción del maxilar superior se practica una incisión vestibular, elevando el colgajo hasta las bases de las órbitas, descubriendo la espina nasal y las aperturas piriformes, cerrando a continuación el maxilar a este nivel, el Lefort 1, cuidando siempre que el plano de la sierra no afecte los ápices radiculares, especialmente a nivel de los caninos. El método de Luntz, o a libro abierto, se realizan en primer lugar 2 incisiones profundas en forma de V, hacia atrás desde las comisuras labiales. Se retraen los tejidos blandos y se liberan las ramas ascendentes de la mandíbula. Se inserta un bisturí por debajo del ángulo mandibular, seccionando los tejidos blandos a este nivel, lo cual permite extraer con facilidad la mandíbula. Posteriormente se usa una sierra eléctrica para cortar y liberar el maxilar superior. En ocasiones puede ser necesaria la utilización de un cincel para liberarlo totalmente. Una variante del método de Luntz es el método de Carr, con un abordaje similar y en el que la extracción de la mandíbula se realiza mediante el corte de una sierra eléctrica a nivel de las ramas ascendentes, siguiendo una línea paralela a la de oclusión. El método de Luntz se utiliza con frecuencia en cadáveres carbonizados o en condiciones en las que la retracción de los tejidos blandos dificulta el acceso a los maxilares. Dentro del examen extraoral, el examen craneofacial, tenemos maxilar, mandíbula y ATM. Este examen en cadáveres recientes comprende el tercio medio inferior y en cadáveres esqueletizados el estudio craneofacial. Dentro del examen extraoral también se registran las lesiones y hallazgos considerando la anatomía topográfica, asimetrías, anomalías, patologías, cicatrices, lunares, tatuajes, lesiones y otros relacionados a la identificación y causa de la muerte. Otro que ya hemos tocado este tema de lo que es la queiloscopía, bueno, se vuelve a tomar lo mismo en una anatomía topográfica que ya lo hemos visto anteriormente. Por ejemplo, en la parte de los labios tenemos el labio superior, porción cutánea, su columna del filtrum, surco del filtrum, arco de cuspidio, línea blanca del labio superior, tenemos el tubérculo central de la porción mucosa del labio superior, la comisura labial derecha y el labio inferior, porción mucosa o el bermellón, como están acá las características en esta foto. Y en esta otra foto tenemos la anatomía topográfica de la cara y cuello. Tenemos frontal, ciliar, ocular, mejilla, nasal, bucal, mentón, geniana, macetera, lateral del cuello, anterior del cuello y la pálpebra. Son las divisiones anatomías topográficas del rostro y del labio. Dentro del examen intraoral también tenemos la mucosa de revestimiento y masticatoria, cara interna de los labios, piso de boca, cara interna de mejilla, mucosa alveolar y vestibular, paladar blando, línea de alba, encía y paladar duro. Dentro del estudio de las piezas dentarias tenemos que se registrará características, hallazgos e indicios como forma, tamaño, color, hallazgo de tipo sociocultural, fisiológicas, patológicas, anomalías, estigmas, lesiones, tratamientos odontológicos. Se aplicará la norma técnica del uso del odontograma, la última en la resolución ministerial. El examen complementario tenemos la biología forense y ADN. Tenemos, por ejemplo, la extracción de piezas dentarias para estudio del ADN, elementos biológicos como la saliva, la fauna cadavérica, etc. Tenemos también anatomía patológica forense. Tenemos el uso del microscopio electrónico de barrido, tenemos lo toxicológico, hallazgo de elementos químicos en las piezas dentarias.
También tenemos otra manera de hacer la identificación odontolegal, que son las impresiones dentarias, junto a los registros fotográficos y al radiográfico permiten que la ilustración y la conservación de elementos morfológicos susceptibles de ser medidos y valorados aún con la pérdida del material cadavérico es muy importante.